Bueno, 13 de julio, 13 de julio ya. 13 de julio, pinche calorón por esta zona que te cagas. Eh, el 12 de agosto, queda menos de un mes, por estos lares va a haber un eclipse de sol importante, que no se repetirá en 150 años. ¿Me importa algo? No, no me importa nada en absoluto. Pero es muy probable que el 12 de agosto esté justo aquí mismo, si no me he muerto antes, tocamos madera. Si no me muero antes, es posible que esté por aquí, cerca, y que vea nítidamente el eclipse. Y además sin pagar nada porque estaré en mi casa. Eh, Digo esto porque hay mucha gente que va a venir el 12 de agosto pagando miles y miles y miles de dólares y de euros y alquilando habitaciones y hoteles y casas, total, para ver un pinche eclipse. Yo no pagaría ni un centavo. Bueno, en fin, esperemos que haya regresado de Marruecos y que lo pueda ver. Pero insisto, si no lo veo me da exactamente igual. Bueno, nada más. No quería hablar de esto, que parezco el David Lynch, el director de cine, por desgracia ya fallecido, que salía en un canal de YouTube, en su canal de YouTube, dando los partes del tiempo, desde el área de Los Ángeles, California. Bueno, no quería decir eso, pero es que estaba pensando en el eclipse. Yo no pagaría ni un centavo, la gente está completamente loca. O sea, venir del extranjero aquí pagando miles de dólares para ver un eclipse, o sea, hay que estar muy aburrido, pero muy aburrido. O sea, en fin, ¿qué es lo que quería decir? Quería decir alguna cosa eh, sobre la que Alejandra de México, una gran amiga, me ha permitido, me ha dado permiso para que lo diga. Entonces, pues lo digo, porque la historia es muy reciente y pienso que, pues si, como siempre digo, si a alguien le sirve lo que digo o le cae algún 20, pues fantástico. No lo digo ni mucho menos para colgarme medallas, ni mucho menos. Yo estoy muy de vuelta de todo esto. Y los pocos que me conocen ya saben que yo estoy muy de vuelta casi de todo. Bien, lo que pasa que la cosa es muy reciente, entonces la digo, ¿no? Y a quien no le interese, pues lo siento. Pues oye, iba a decir, cambie de canal. Sí, eso. Salud. Este no lleva alcohol, para variar. Em, es que el alcohol no lo puedo dejar. El alcohol no lo puedo dejar. Tampoco es que beba mucho. No, 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 no tomo mucho. Tomo cuando me apetece. Bueno, en fin, eso tampoco quería hablar de, tampoco quería hablar de Alcohólicos Anónimos, que me merece mucho respeto, cuidado. Mucho, mucho respeto, mucho. Eh, Quería hablar de magia blanca y de brujería, para variar un poco. Eh, Intentaré no enrollarme demasiado, como es mi tendencia. Alejandra vive en Nezahualcóyotl, municipio conurbado a la enorme Ciudad de México, antes llamado Distrito Federal de México. La conocí hace mucho tiempo en casa de una terapeuta del sur de la ciudad, Teresa, con la que trabajaba con biomagnetismo médico, con el par biomagnético, que nos enseñó
el gran maestro doctor Isaac Gois Durán, que Dios tenga en su gloria. Soy alumno del doctor Isaac Gois Durán desde el año 2004. Me voy a colgar una pequeña medalla. Ejercí el biomagnetismo médico en México y en España, con más fortuna en México probablemente, porque en España son menos crédulos. Pero bueno, hemos dado algún seminario, alguna charla de par biomagnético y también consulta personal. Ya estoy prejubilado y entonces ya lo dejé. Más por cansancio que por edad, ¿verdad? Porque esto cansa mucho. Ya me lo advirtió el doctor Gois. Esto que hacemos cansa mucho, me lo dijo el doctor Gois. Pero tampoco estoy aquí para hablar de biomagnetismo. Pero conocí a Alejandra y a sus dos hermanas en el consultorio de Teresa, en Coyoacán, sur de la Ciudad de México. Y entonces pues hubo empatía con las tres. Hubo más empatía con Alejandra, que era la muchacha, por aquel entonces, que estaba sentada en un banquito chiquito en el medio de las dos, curiosamente, como si fueran las tres brujas, que de hecho eran tres brujas, y siguen siendo dos, porque una desgraciadamente ya falleció. Eran tres brujas de Nezahualcóyotl. Nos caímos bien y me invitaron a su casa y fui. Me tardé algo, pero fui hasta Neza. En un viaje, las distancias en México son enormes y realmente estuvo pesado el viaje porque el lugar, y no tengo nada en contra de ese santo lugar, ni mucho menos, ¿no? Es un lugar bastante peligroso, es un lugar donde el transporte es peligroso y es un rumbo pesado, es un rumbo brujesco, es un brujo, me traicionó el subconsciente, es un rumbo brujo, ya lo dije. Me acuerdo que en el primer viaje fue en metro, de Metro Chabacano hasta Pantitlán. Si hay alguien de México, de la Ciudad de México, va a ubicar esto. Del Metro Chabacano hasta Pantitlán, y bajando en Pantitlán tomé una combi hasta la colonia Maravillas de Neza, colonia de las más peligrosas de toda el área conurbada de todo el Valle de México. Y no digo una mentira, es una pura verdad. Desgraciadamente hay lugares muy peligrosos en México. De alguna manera, yo que me muevo por intuiciones, en este primer viaje, ya sé de esto bastantes años, bajé las escaleras grandes, las escaleras enormes del metro para abajo, hasta donde estaba el paradero de las combis. Y en el paradero de las combis había un lugar de tacos, estaba cerrado. Y en el lugar de tacos había una calavera, que creo que de perro, de gato no, porque las calaveras de gato son pequeñas. Yo creo que era una calavera de perro, muy limpia. Justo en el mostrador de este puesto callejero de tacos. Y dije, coño, ¿y esta calavera? Bueno, pues era una advertencia probablemente. Era una advertencia para el primer viaje. Por suerte hice varios viajes hasta su casa y no me asaltaron en ninguno, lo cual ya es ganancia, porque que te asalten en las combis es muy habitual. Abren la puerta del conductor, le encañonan con una pistola y venga, abren la puerta del pasaje y vámonos, venga, sus carteras, por favor, sus carteras si son tan amables. En fin, esto desgraciadamente
sigue sucediendo en México. Claro, iba a hablar del gobierno mexicano. Es que si hablo del gobierno mexicano, no voy a hablar de lo que quiero y se me va a pasar el rato. Bien, hablemos de lo que conviene, de lo que quiero decir, ¿no? Eh, ah, decía que las tres hermanas eran brujas, tenían poder. Alejandra sobre todo, es una bruja, a veces con cierta falta de- de convencimiento por su parte, de sus artes brujescas, de su poder que lo tiene. Y las otras dos hermanas probablemente tampoco tenían idea de su potencial. Una hermana ya falleció en circunstancias un poco extrañas. Eh, y la otra hermana, Vicky, estuvo a punto de fallecer prácticamente. Estuvo a nada de dejar este mundo y al final la libró. Eh, bien, eh, me invitaron a comer, conocí la casa de sus hermanos, me presentaron a mucha gente, a familia, a primos, a hermanos, a conocidos. Y ese fue el primer encuentro. Y para no hacer el cuento largo, pues me fui viendo con Alejandra y la fui visitando en mis viajes a México. Y entablamos una confianza, yo creo que bastante grande, ¿no? Y creo que ella estaría de acuerdo en esto, ¿no? Que estamos bastante unidos, a pesar de la distancia. Entonces, pues me fui dando cuenta de dónde me había metido, del barrio donde me había metido, de la casa que me mostraron, de la gente que me presentaron y de las historias que me contaron. Entonces, en fin, me di cuenta de que esta gente ancestralmente estaba trabajando con magia negra. Bueno, creo que era la cuñada, por suerte también fallecida, porque era una bruja, era una mujer del lado oscuro, tampoco era bruja, ¿no? Porque para mí la palabra bruja o la palabra brujo tiene una enjundia, tiene una fuerza importante, ¿no? Un brujo no es cualquiera, eh, pero los sicarios o los aprendices de brujo sí abundan y aunque realmente no tengan apenas neuronas, de alguna manera hacen daño. Hacen daño y esta cuñada suya hizo bastante daño porque además Alejandra me habló del lugar exacto de la casa donde esta cuñada realizaba sus magias con gallinas muertas, etcétera, etcétera, ¿no? Probablemente era una magia estilo ritual brasileño, probablemente. Brasileño, vudú, haitiano, etcétera. Más o menos era esa mezcla sucia, ¿no? De hecho, claro, estoy pensando también, eh, corto porque si no me voy del tema. Claro, es que lo de México son muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, Alejandra me dijo esto, que realmente había mucha brujería y que de alguna manera estábamos o estaban ellas peleando para salir de esta historia o de estas historias. En su familia mucha gente enfermó de manera repentina, de manera drástica, de manera grave. Hubieron muchos muertos, muchos, eh, y en circunstancias bastante extrañas, sobre todo enfermedades y penurias. La familia es una familia humilde, de una colonia humilde.
Entonces, pues en esas colonias humildes de México precisamente es donde se trabaja más esta brujería. También en los barrios nobles se trabaja y también me ha tocado verlo. Pero es que si hablo de otras cosas me voy del tema. Entonces, ya digo, uno ha conocido gente muy humilde, por ejemplo, en la colonia Maravillas de Ciudad Nezahualcóyotl, y gente que tiene helicópteros privados en el sur de la Ciudad de México. O sea, me ha tocado conocer ambos lados de la sociedad mexicana, ¿no? Y además con nombres y apellidos que obviamente no voy a decir. Es obvio que no lo voy a decir. Ni de los ricos ni de los pobres. Estoy pensando también en... Es que cuando hablo de México se me agolpan los recuerdos, ¿no? Y uno que es muy visivo, ve y me doy cuenta y me vienen recuerdos. Me acuerdo de la película de Luis Buñuel, de la época dorada del cine mexicano, que de hecho Luis Buñuel era un director español, pero bueno, vivía en México y hizo esta película, obra maestra, que se llama Los Olvidados. Y en la película Los Olvidados de Luis Buñuel hay una frase del ciego protagonista que dice: hay gente que nació para ser enterrada. Y esta frase se la repetía a Alejandra no hace ni una semana. Le dije, porque ella me habló de la película Los Olvidados, y yo le dije: ¿te acuerdas de la frase del ciego? De que hay gente que nació para ser enterrada. Y me dijo: sí, sí, me acuerdo. Pues hay gente que realmente ha nacido para que la entierren, nada más. No se trata de que es gente buena o mala, es pinche gente que simplemente ha nacido para que la entierren. Vean si quieren la película Los Olvidados. Es muy dura, es una película de las más duras que se pueden ver. Y no sale sangre ni nada, no, no. Es una película durísima de lo que está pasando en México en el año 60 y en el año 2026. Está pasando exactamente lo mismo. Tomen nota, gobernantes. Tomen nota, gobernantes. Ya dije que no quiero hablar de política. Se me tapa un poco la nariz, por eso hago esto. Cuando hablo de estas cosas se me tapan las orejas. Estupidez que acabo de decir. Entonces, pues, hace apenas 2 semanas me habla Alejandra por teléfono y me dice: oye, si puedes ayudar a mi hermana, Vicky, que está en el hospital de nuevo, porque tiene agua en los pulmones, y a ver si la puedes ayudar a distancia, con bioenergética. Bueno, por no decir con magia, que es igual. La bioenergética y la magia blanca para mí es lo mismo. Puede hacer bioenergética médica, o puede llamarla bioenergética médica el insigne doctor Isaac Goiz Durán, o puede hablar el insigne papanatas que soy yo y decir que es magia blanca, bueno, sin saber muy bien lo que digo. Para mí es lo mismo. Entonces dije: bien, ok, voy a ver, la voy a checar a distancia, a ver qué le encuentro, y actuaremos como sea. No era la primera vez, ni la segunda, ni la 10ª que hacíamos estas cosas raras, ¿no? Pero pues lo de Vicky era bastante urgente. Vicky está operada del corazón también. La operaron del corazón, y además pues prácticamente esta última vez ya estaba ya en las últimas, porque realmente el diagnóstico ya era bastante fatal. Tuvo suerte, a veces un poco la suerte de los oscuros, o la suerte de los humildes, la suerte a veces, la fe también a veces, llevó a que Vicky fuera cuidada en un hospital del sur de la Ciudad de México, muy cerca de, bueno, suroeste, ¿no? Por Santa Fe.
en un hospital privado que realmente los doctores se apiadaron de su hermana y la llevaron allá. Si la hubieran llevado al seguro público, probablemente no hubiera vivido ni 2 días, no hubiera sobrevivido. Siento ser duro, pero es que es la verdad. Entonces tuvo la suerte de que la atendieran en un hospital privado. Bien, la medicina actúa, o actuó, sí, claro. La patología era la diagnosticada alopáticamente, sí, se podría decir. Pero evidentemente convenimos entre Alejandra y servidor de que lo que había era un trabajo de magia negra muy pesada. A mí me salió eso, decirlo. Y Alejandra también de alguna manera empatizó conmigo y me dijo lo mismo. Y de alguna manera, por eso decía lo de la empatía, entre Alejandra y yo, que yo considero que ambos somos brujos, de alguna manera. Nos entendemos bien, ¿no? Y entre brujos nos corregimos y nos apoyamos. Y hablábamos el mismo lenguaje. Y a veces yo me resisto a hablar de ciertas cosas, ¿no? Porque mi vis terapéutica ortodoxa a veces vence, o mi vis psicológica quiere vencer a lo que es una evidencia, ¿no? Y a veces no digo las cosas por su nombre. Pero con Alejandra, pues, realmente vencimos estos obstáculos y dijimos las cosas tal como son. Ok, es magia negra, vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí. Además, Vicky decía que en su casa notaba presencias, que le apachurraban el pecho, que la mantenían en la cama, que le daban unos fríos y unos temblores tremendos, que se movían objetos, etcétera, etcétera. Que en la habitación de su hermana realmente había mucho frío. Por ejemplo, en la película El Exorcista, si alguien la ha visto, cuando los dos padres entran en la habitación de la poseída de Regan, cuando se abre la puerta es como si fuera el Polo Norte. Realmente el frío es tremendo, incluso sacan el vaho por la boca. Pues lo mismo de alguna manera estaba sucediendo en esta casa. Bien. Por tanto, habían entes trabajando el tema. Para no hacer el cuento demasiado largo, le dije esta última vez, oye, saca a Vicky inmediatamente de la casa y tráetela contigo, que Alejandra tiene una casa aparte, por suerte, y esto de alguna manera la ha salvado de la brujería y de la energía pesada de la otra casa. Quiero decir con esto que Alejandra, a pesar de su poder y de sus facultades, es una mujer prácticamente ciega. Ve muy poquito por un solo ojo. La ceguera es muy habitual en esta familia, sobre todo las cegueras repentinas. Muy, muy habitual. Y esto sería un tema también para estudiarlo. Pero realmente, si me meto en esto, me alargaré demasiado. Y quiero centrarme en esta actuación última que hemos tenido juntos. Entonces, quiero entender juntos, ¿no? Me hizo caso y me dice, ok, la saco inmediatamente con ayuda de mis primos de la casa y la traigo conmigo. Imagínense una mujer prácticamente sin visión, con una cadera prácticamente hecha polvo, haciéndose cargo de una enferma. Tremendo, tremendo. Por suerte todavía a Alejandra le quedan algunos amigos que la van apoyando, pero esto no es el día a día y en su caso debería ser un apoyo diario y sé que no lo tiene, pero así es la vida. Entonces sacaron a Vicky de su casa y la ponen con Alejandra y esto era un martes creo y hasta el sábado que no la reingresaron en el hospital. Yo hice unas comprobaciones a distancia y además le dije, mira, voy a hacer bioenergética con lo que me enseñó el doctor Isaac Goiz Durán y además voy a quemar la casa. Voy a quemar la casa mentalmente, obviamente.
porque creo que esta casa debe ser quemada. Y además, lo ideal sería que esta casa, la casa grande, donde está tu hermana y algunos hermanos más, se quemara físicamente, es decir, que le prendieran fuego. Esto sería lo ideal. Pero esto obviamente no se va a poder hacer porque nos meterían a todos en la cárcel. Y le dije, mira, mentalmente yo voy a quemarla. Que de hecho es algo que ya hice un par de veces con otra gente que no tiene nada que ver con esto. Entonces, pues me dediqué, aparte del diagnóstico remoto que saqué, que no tiene demasiada importancia, si yo les digo una encefalitis viral, que yo intuí, pues bien, una encefalitis viral. Pero es que además lo que yo vi era que esa casa necesitaba quemarse, para quemar toda la podredumbre y toda la mugre, toda la mierda y toda la magia negra que está habitando esa casa. Lo hice, quemé la casa. Alejandra me dijo, mira, tú quemas la casa, te lo agradezco, yo voy a hacer unas oraciones. Ok, haz lo que quieras, adelante, con las misas. Alejandra hizo unas misas, yo hice las cremaciones. Bueno, sí, hice las cremaciones y de alguna manera el sábado la ingresaron en el hospital y luego la dieron de alta, milagrosamente de alta, en 2 días creo. Y me llama Alejandra de nuevo por teléfono a las 6 de la mañana y me dice, mira, te tengo que dar las gracias porque a mi hermana ya le dieron de alta del hospital, está en la casa, no está en mi casa conmigo, regresó a su casa, pero me cuenta que se siente mucho mejor, que ya no tiene agua en los pulmones, que las presencias que le apretaban el pecho ya no están y que se siente la habitación como mucho más limpia. Bien, correcto. Fantástico, ¿no? Y le digo, eso fue ayer que me llamó, sí. Y le digo, mira, seguimos en esto y cualquier novedad me la comunicas. A todo esto, cuando Vicky estaba en su casa con Alejandra y habíamos de alguna manera hecho el trabajo a distancia, Vicky ya se notaba mejor en la casa de Alejandra, que ya no estaba en su casa. No habían tantas presencias pesadas, no había, digamos, seres que subían y bajaban las escaleras, no había fantasmas, los objetos ya no se caían, etcétera, etcétera. Pero sí me dijo Alejandra que en su casa, cuando suceden estas cosas, y de alguna manera ella está habituada a que le sucedan este tipo de cosas, pues se caen los objetos, hay pintadas en las paredes, hay ruidos en la escalera, eso es habitual. Y esos son fenómenos parapsicológicos que evidentemente les pasa a mucha gente, incluso al propio doctor del que hablo muchas veces, el maestro Carl Gustav Jung, que era aparte de psiquiatra, era un grandísimo parapsicólogo y también le sucedían este tipo de cosas. Por eso a Jung, siendo el maestro que es, no se le tiene en cuenta en las universidades, en las facultades de psicología. No, se prefiere estudiar, en las facultades se prefiere estudiar iba a decir pendejos, no, pendejos no. Se prefiere estudiar a Freud, Adler y a este tipo de psicólogos Piaget y a este tipo de psicólogos light, que no tienen nada que ver con la profundidad ni con la sapiencia de Carl Gustav Jung, ¿no? Y así nos va en estas sociedades avanzadas, ¿no? Así nos va. Bien, tampoco quiero hablar ahora de psicología, aún pudiendo hablar con fundamento, pues no quiero cansarme, ¿no? Entonces, el trabajo, vamos a llevar casi media hora, el trabajo es ese, ¿no? Contrarrestar la magia negra con la magia blanca. Probablemente ni una cosa es magia negra, ni otra cosa es magia blanca. Simplemente es contrarrestar una idea contra otra idea, ¿no?
contrarrestar un trabajo de alguna manera benéfico contra una serie de egregores y contra una serie de egregores y de seres malignos que de alguna manera, a fin de cuentas, hemos creado también nosotros, ¿no? Es importante cuando trabajamos con esto tener una idea de base muy clara. La magia negra, que existe como tal, por supuesto que existe, la hemos creado nosotros. Si nosotros no le hubiéramos dado poder a eso, eso no trabajaría y no funcionaría como tal. Pero como sí le hemos dado poder, por eso funciona. Y hablar de esto también me alargaría demasiado. Entonces prefiero resumir cosas porque, ya digo, hablar de estas cosas me cansa. Entonces prefiero dosificarlo. Por tanto, si esto es creíble, si no es creíble, si la curación de Vicky depende de unos trabajos mentales y de unas misas que le puedan hacer desde México, o unas aventuras locas que pueda hacer yo desde España, no lo sé. Si esto tiene influencia, perfecto. Y si no tiene ninguna influencia, también perfecto. Y si son los médicos puramente del hospital los que la han curado, fantástico. O sea, me da exactamente igual. Pero la cosa es esta, ¿no? Cuando Alejandra te dice esto, cuando Vicky, cuando me dice de parte de Vicky que te dé las gracias porque se encuentra mucho mejor y no tiene presencias aplastantes en su pecho. Claro, cuando te dicen eso, pues probablemente hay algo más, ¿verdad? Cuando te dicen que la casa ya recupera la temperatura estable, ¿no? Una temperatura ambiente normal, coño, pues me hace pensar en la película El Exorcista, ¿no? Probablemente les hayamos dado una chinga bien merecida a todos estos hijos de puta que intentan todavía joder a cierta gente, ¿no? Lo que quería decir para terminar casi es eso, ¿no? Es que, claro, la magia, y sobre todo en México, está enraizada como nunca. Y hay familias que la llevan por castigo. Y la trabajan por castigo. Y eso influye y hace daño. Yo mismo he sufrido varios daños también. Y ya los conté en otros vídeos anteriores. Y no quiero volver a esto, ¿no? Entonces hay que protegerse y no hay que andar de sobrado, ni hay que andar de santurrón tampoco, ¿no? Pero si te piden un apoyo, por lo menos darlo, ¿no? Y sobre todo decir algo que tú sientes, no transmitirlo, ¿no? Oye, siento que hay que quemar la casa, pues la quemamos, joder, con 2 cojones. Y quemamos la casa, ya está. Mentalmente, vale. Aunque lo ideal sería quemarla físicamente, por supuesto. Y no descarto que algún buen día esa casa se queme físicamente y no quede ni rastro. Porque ese sí sería el efecto transmutador del fuego purificador, ¿verdad? Así es. Y nada más, o sea, quería contar eso con permiso de Alejandra. Me dijo, cuéntalo en tu canal porque igual a mucha gente o a poca gente les pueda caer un 20 y puedan entender que haciendo este tipo de trabajos, pues con fe y con ganas incluso puedes contrarrestar según qué trabajos negros, ¿no? Nos costó bastante, porque realmente la cosa pues sigue, porque esto está muy enraizado y además yo le dije a ella, oye, mira, estás en una familia maldita y estás viviendo en un basurero. Y se lo dije así, porque nos tenemos confianza. Y me dio la razón absolutamente. O sea,
es así, ¿no? Me lo dice una mujer que tiene mucho poder, una mujer que está prácticamente ciega, pero que se le está abriendo el tercer ojo. Como también le dije, se te va a abrir el tercer ojo y no vas a ver mucho más claramente que con la visión física. Su esposo se suicidó hace muchos años también. O sea, viene de una familia y de unas historias truculentas, feas, oscuras, terroríficas. Y yo estoy ahí, estuve metido y hasta las trancas con esto, ¿no? O quizá es lo que me decía Teresa de Coyoacán, ¿no? ¿Cómo te gustan los problemas, güey? Probablemente sea eso, ¿no? No sé. Pero bueno, la libramos y de momento pues seguimos trabajando y apoyando en lo que podamos, a pesar de estar ya retiradísimo de estas cosas, pero siempre queda algo, ¿no? El propio doctor Gois, el doctor y cirujano, maestro de biomagnetismo médico, me dijo lo mismo en una vez que me atendió y que andaba yo muy desesperado, ¿no? Y también lo he contado eso. Me dijo, traes algo maligno. En el consultorio médico, el doctor Gois, cirujano, me dice, traes algo maligno. Le dije, doctor, por favor, quítemelo, ¿no? Y me dice el doctor, ¿cómo crees? Quítatelo tú. ¿O quieres que te ponga un Mercedes también? Pero eso es otra historia, ¿no? Ya muy pasada. El doctor Gois, el propio doctor Gois me dijo, quítatelo tú. O sea, de alguna manera me puso la espada, ¿verdad? Me ordenó, iba a decir me ordenó caballero, no, me ordenó brujo, ¿no? Me ordenó brujo y no tanto terapeuta en biomagnetismo médico. Quítatelo tú, cabrón. Quítatelo tú mismo. Bueno, pues nada, seguimos aquí pasando calor. Espero en breve irme a Marruecos de nuevo para que me toque el aire del estrecho para que me toque el aire atlántico de Tánger, pero antes tendré que hacer una pasadita por el dentista, para variar. Y nada más, bueno, cuento esto porque probablemente pues ustedes, si tienen algún tipo de historia semejante, pueden actuar de la misma manera, ¿no? Yo los veo capaces, ¿por qué no? Contrarresten este tipo de hechizos sin miedo, sin miedo, sin miedo. No tengan miedo. O sea, no tengan miedo, no, en absoluto. No tengan miedo. Y adelante. Adelante con ellos, que son pocos y cobardes. Y bueno, la buena noticia es esa, ¿no? Que Vicky se está recuperando. Gracias al hospital o gracias a lo que sea, me da exactamente igual. Pero pues qué bueno, ¿no? Nada más. Un saludo y hasta la próxima.